Dixo Bailey presenta. En defensa del liberalismo, ni Claudia ni Trump. Si te amarras a un político, renuncias a tu derecho a exigirle cuentas y resultados. Las etiquetas derecha e izquierda son estampitas viejas de la papelería de la esquina de cuando eras pequeño. La democracia liberal defiende a las personas y sus libertades, y no a las ideologías chafas que están en los libros de historia. De eso vamos a hablar el día de hoy, en el episodio 270 de Factor Kaiser. Como siempre te pido que me ayudes a compartir este programa por todos lados, a difundirlo en tus redes y chats, a copiar aquí abajo el link y ponerlo en todos lados, para que esta comunidad de personas que quieren ser factor de cambio crezca todo el tiempo, para que tú y yo nos convirtamos en esos nodos de discusión, de razón, de ideas que pueden poco a poco ir recuperando el camino de la República. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. La confusión ideológica del presente genera tribus incapaces de articular o de explicar aquello que defienden y aquello que aborrecen. Atrapados en esas etiquetas genéricas del pasado, se tropiezan con creencias y mitos que ya no sirven para entender el presente y acaban defendiendo a los peores políticos de hoy por culpa de bobas etiquetas del pasado. La polarización que se vive en México y en el mundo está construida artificialmente por políticos tramposos que te quieren encasillar en uno de dos bandos, para que no los obligues a rendir cuentas de temas concretos, a dar resultados de gobierno. Si te casas con un político del sello que sea, te divorcias de la posibilidad de evaluarlo, con base en sus acciones y en sus resultados. De izquierda o de derecha, capitalista o socialista, comunista o demócrata, progresista o conservador. Estas son las etiquetas heredadas del siglo XIX y XX, de la Guerra Fría, del pasado. Durante varias décadas del siglo XX, el mundo parecía dividido en dos grandes tribus. La que defendía el concepto de la democracia capitalista y la que defendía la idea del socialismo totalitario. Las izquierdas nacionales de distintos países del mundo, como México, soñaban con los supuestos ideales que se pregonaban en esas terribles dictaduras socialistas como la Unión Soviética, China, Corea del Norte o Cuba. Estas izquierdas nacionales decidían no ver la brutalidad asesina de estas dictaduras totalitarias y preferían concentrarse en las ideas románticas de la propaganda socialista que enaltecía al pueblo y pregonaba la justicia social. Desde sus inicios, en el nacimiento de la Unión Soviética, a principios del siglo XX, identificaron al demonio contra el cual lucharían permanentemente y a través del cual justificarían todas sus atrocidades: el imperialismo. Todo líder, empresario, organización o gobierno que rechazara los ideales y las políticas socialistas era un maldito imperialista. Todo aquel que se negara a defender y propagar las ideas del socialismo era un imperialista que odiaba al pueblo y que solo buscaba explotarlo para su beneficio. Después de la Segunda Guerra Mundial, los socialistas de diferentes países encontraron a su villano favorito, a la causa de todos los males del mundo, al demonio que les daba a todos un enemigo común: el imperialismo yanqui. Durante las décadas de los 60, 70 y 80, el mundo sufrió la tensión permanente de la llamada Guerra Fría. Estados Unidos se asumía como el encargado de defender y propagar el modelo de democracia capitalista y la Unión Soviética se asumía como el defensor y propagador del modelo socialista, mientras China se asumía como la primera nación plenamente comunista, bajo el yugo de un dictador asesino. Se estima en varias decenas de millones la cifra de ciudadanos chinos y soviéticos asesinados por su gobierno solo en esas dos naciones para lograr imponer el supuesto gobierno del pueblo para el pueblo. Del otro lado, el policía de las democracias capitalistas, Estados Unidos, provocaba todo tipo de conflictos bélicos que generaron muerte y destrucción, enarbolando la supuesta bandera de la democracia y de la libertad. Mientras el mundo libraba esta batalla por la dominación y el control, justificada como la gran batalla por las ideologías, en naciones como México, millones de jóvenes aprendían en las universidades
que amar el socialismo y rezarle a Mao, a Marx, a Lenin o a Castro era ser de izquierda y por lo tanto ser de la tribu de los buenos, la que sí ama al pueblo. Y todos los demás eran imperialistas de derecha, fachos de mierda que amaban al imperio yanqui y se sometían a su manipulación. En la otra tribu, la que lideraba Estados Unidos, todo aquel que apoyara cualquier idea identificada como socialista, como la universalidad de la educación pública o la universalidad de la salud pública o la regulación de los mercados, era un maldito comunista que quería destruir a la democracia capitalista. Enormes atrocidades y abusos se cometieron enarbolando la bandera de la democracia capitalista durante buena parte del siglo XX. Mientras los fanáticos de una y otra tribu se atacaban entre sí, surgía en el mundo otro grupo de personas que querían aprender las lecciones, buenas y malas, de esa gran batalla dicotómica del siglo XX. Ese grupo estaba muy poco preocupado por las grandes etiquetas de izquierda o de derecha, de comunismo, de capitalismo, de democracia o de socialismo. Ese grupo de personas los ocupaba entender cómo debe ser un Estado que, al mismo tiempo que promueve y defiende las libertades y los derechos de todos, se consolida como el monopolio legítimo y eficaz del poder, pero lo hace de manera limitada y debidamente regulada para generar equilibrios y contrapesos. Así nació el modelo de democracia liberal moderna. No es un invento en el vacío, no es una cosa que salió de la nada. Es la evolución de diferentes modelos, principios y valores que buscan equilibrar dos conceptos: un Estado fuerte y eficaz con individuos libres y seguros del abuso de poder. A ver, yo soy un niño de la generación X. Nací en 1975, en plena Guerra Fría. Nací en el sexenio de Luis Echeverría, ese idiota que se asumía de izquierda, como líder del tercer mundo, así nos decían a las naciones pobres, ese idiota que presumía ser al mismo tiempo fanático de China y de la Unión Soviética y promotor de la justicia social, mientras se quería ser el hijo consentido de Richard Nixon, presidente republicano que gobernó de 1969 a 1974 y que se asumía como el gran enemigo del comunismo y defensor de la hegemonía yanqui. Por algún designio divino, me libré de ser víctima de fanáticos de uno u otro bando y crecí sin rezarle a ninguna de las dos tribus. Primero estudié en el colegio alemán y luego estudié Derecho en el ITAM, que es para algunos fanáticos la casa del neoliberalismo de derecha. Después estudié mi maestría en Ciencia Política en la London School of Economics, que es para otros fanáticos la cuna del progresismo de izquierda. Aunado a esto, soy mitad judío y mitad católico. Soy fan de la América y de los vaqueros, mis únicos dos fanatismos. Llegué a la London en la época de Anthony Giddens, el autor de La Tercera Vía. Fue mi maestro y tuve la gran oportunidad de cruzar algunas ideas con él. Gracias a Giddens soy un demócrata liberal, convencido de la necesidad de superar los fanatismos y las taras ideológicas heredadas del siglo XX para construir sistemas de ejercicio del poder que se adapten a las necesidades de cada país, con las mejores ideas, principios y valores que han funcionado en otros lugares. Para Giddens es absurdo e infantil casarse con una etiqueta inútil como izquierda o derecha, y es mucho más útil construir un modelo de Estado que tenga al mismo tiempo la capacidad de generar orden, paz, seguridad y crecimiento económico, pero sin vulnerar los derechos y las libertades de todos los individuos que lo conforman. Así, los demócratas liberales creemos que es posible crear un modelo de Estado que incluye a todos en un proyecto de nación, que atiende las diferencias de nacimiento, promoviendo el desarrollo de todos a través de robustas redes de seguridad social que levantan a todos, mientras se protege un concepto de libre mercado en el que todos los jugadores son debidamente regulados y se someten a las reglas. Los demócratas liberales creemos que el Estado puede ser fuerte, duro contra las amenazas externas e internas, pero siempre cuidando los derechos y las libertades de todos. Así, los demócratas liberales vivimos una sana y permanente batalla interna, un diálogo interno que dirige nuestra visión del ejercicio del poder. Por un lado, creemos en un Estado fuerte, con dinero e instrumentos de poder suficientes para aplicar sobre toda persona el derecho, sobre cualquier persona y organización, incluso por la fuerza. Pero por otro lado, creemos también que ese Estado debe estar bien regulado, siempre limitado y equilibrado en la distribución del poder, con contrapesos.
Así, la aspiración permanente de un demócrata liberal es construir instituciones que tengan a la vez la misión de ejecutar alguna función de poder con eficacia y solidez mientras cuidan y respetan los derechos de todos. No es una fórmula fácil, no siempre se consigue, pero siempre es una aspiración y por lo tanto siempre está detrás de cualquier reforma, de cualquier sistema, de cualquier institución o de cualquier política pública que se diseña y así se convierte en un principio rector del modelo neoliberal. Eficacia y límites claros al mismo tiempo. Por eso los demócratas liberales tenemos una permanente desconfianza del poder. No es miedo ni aversión. El poder es una realidad inevitable en cualquier sociedad y es necesario entenderlo para moldearlo y conducirlo adecuadamente. No le tenemos miedo al poder, solo permanente desconfianza. Eso sí, quienes estudiamos el poder sabemos que la concentración es siempre una mala idea, una idea peligrosa. Las peores tragedias de la humanidad se han desencadenado cuando una sociedad permite la concentración del poder sin límites en una persona o grupo de personas. Estas tragedias han sido provocadas tanto por grupos que se asumían de izquierda como por grupos que se asumían de derecha. Cualquiera de las dos, concentrando el poder, son peligrosas. Así, el enemigo para los liberales no es la izquierda o la derecha, sino la concentración del poder sin equilibrios ni contrapesos. El liberalismo cree en el progreso, cree en la diversidad y la inclusión, cree en el individualismo en comunidad, cree en la libre empresa bien regulada, cree en la libertad de pensamiento y en la libertad de expresión que respeta la de todos los demás, y cree en la necesidad de aplanar lo más posible el terreno a través de la seguridad social para que todos puedan gozar de esas libertades. Todo eso provoca que para los fanáticos que se casaron con la etiqueta de derecha, los liberales no seamos más que unos progres socialistas. Lo divertido es que también creemos en un Estado sólido, fuerte, bien equipado, con instrumentos reales para ejercer el poder y así cuidar efectivamente los derechos de todos, que obtiene sus recursos de los impuestos que le cobra a una economía de mercado que busca el crecimiento permanente, que somete a todos a las leyes, incluso por la fuerza, para generar certeza, estabilidad y confianza. Todo eso, a los ojos de los fanáticos que se casaron con la etiqueta de izquierda, nos hace unos fachos neoliberales imperialistas. Aún más divertido. A los liberales nos vale madres cómo nos etiqueten los fanáticos de una u otra secta. Lo vas a ver en los comentarios de este episodio en YouTube o en mis redes sociales. Para los que odian al obradorato, porque se identifican con esa cosa llamada la derecha antisocialismo, es inentendible que yo, crítico acérrimo del obradorato, no sea también un fanático de Trump. Al mismo tiempo, para los fanáticos del obradorato, que aún creen que son de izquierda, es inentendible que yo aborrezca el obradorato y todo lo que represente el obradorato, pero al mismo tiempo sea un crítico férreo de Trump. En su mente dicotómica, una persona solo puede ser o de izquierda o de derecha, te chingas. En su idea infantil de la ciudadanía, una persona se debe casar para toda la vida con una de las dos tribus antiguas y defender las peores aberraciones de los políticos que se autoproclaman de uno u otro bando. Los demócratas liberales preferimos la adultez ciudadana, que implica reconocer que no hay santos. No se puede tenerlo todo. No hay modelos perfectos y todo está siempre en constante evolución y cambio. Los demócratas liberales no defendemos ideales o ideologías. Defendemos a personas y a sus libertades. Defendemos la posibilidad de vivir en naciones diversas e incluyentes, en las que el poder se ejerce para defender las libertades de todos. Se ejerce por tiempo limitado, se ejerce de manera equilibrada y bien regulada. Los liberales no defendemos a políticos, defendemos a las instituciones de la República que nos permiten vivir en libertad. La resistencia en la que yo participo, en la que yo creo, es una resistencia liberal demócrata. Por eso, ahí, viva la resistencia. Una producción de Dixo.